Hoy quisiera abordarles un tema que es el fracaso, algo que quizás no lo tienen en cuenta los libros de autoayuda y aquellos coach o gurús que intentan meter al ser humano en una situación quizás idílica en cuanto al triunfo, en cuanto a la prosperidad, y se toca muy poco este tema del fracaso, como si no formara parte también de ese paso que tenemos que dar precisamente hacia la evolución consciente, hacia la prosperidad y hacia todo aquello que nos va a reportar ganancia, felicidad, satisfacción, confort. Pero el fracaso es algo que casi siempre se olvida y muy pocos hablan de él. Así que en este vídeo quiero tocar esos aspectos o el significado y la pedagogía que tiene el fracaso como parte de esa totalidad del ser que también hay que tener en cuenta. Porque si hablamos solamente desde una perspectiva de ascensión y obviamos lo otro, que es el descender y lo que implica y todas las ganancias que se extraen justamente cuando se penetra en esas oscuridades, en nuestras oscuridades, en esas caídas, que sería muy enriquecedor cuando podemos sacarle también partido a ese llamado fracaso. Vamos a ver un poco en este vídeo acerca de este tema que muchos obvian porque igual no conviene y siempre nos proyectamos hacia esa situación de esplendor o de alumbramiento o de iluminación o de éxito pleno al cual tenemos que tender. Pero, como ya decía, hay que contar también con el fracaso. Diferencias entre fracaso y fracasado, que no es lo mismo. Eso es lo que voy a tocar en este vídeo. Espero que les guste. Lo cierto es que también hay que contar con esta frustración. Hay que también contar con el fracaso. Porque en el fracaso solamente y en esta frustración es cuando aprendemos a amar. Es cuando aprendemos a ser humildes. Entonces, así es que se trasciende. Porque tenemos que tener en cuenta algo, tenemos que saber que nunca seremos el fracasado, nunca seremos el frustrado. Por tanto, nunca seremos la etiqueta que nos quieran poner. Aceptar el fracaso es diferente a creer que eres un fracasado. Pues el principio del éxito es reconocer justamente a ese fracaso o a esa frustración que hemos tenido. Pero no eres el frustrado, no eres el fracasado. Por eso, lo que te frena, en realidad, lo que nos frena no es el fracaso. Lo que nos frena es la idea de sentirnos fracasados, la idea de sentirnos que somos unos frustrados. Entonces es cuando nos estancamos justamente en el lodo de la frustración, en el lodo y en la etiqueta de creernos fracasados. Ese sentimiento es el que destruye realmente, pero no el hecho de que hayas fracasado, de que hayas tenido una experiencia negativa. Nos han educado justamente a tener las cosas de inmediato, a la inmediatez, o la tendencia que tienen los padres es a dárselo todo, como ya sabemos. Por eso somos malos perdedores, no nos han educado en la frustración, en el no, todo es sí. Sin embargo, el triunfo inmediato, sin madurez del espíritu, es como llegar a la cima de la montaña junto a un ego psicópata, traidor, que nos puede arrojar luego desde esa montaña. De ahí que antes de llegar a esos estados elevados, aquí hablo en un sentido holístico amplio, al llegar a esos estados de triunfo, a esos estados quizás elevados de conciencia, pues están también, antes de llegar allí, también tenemos que contar con los apriscos, con los escollos de las montañas que debemos escalar, donde unas veces caeremos bien en lo profundo
de esos agujeros negros y nos encontraremos en esas oscuridades con nuestras miserias y vergüenzas. Y esto es justamente lo que no nos han dicho. Esto es justamente lo que queremos evitar. Sin embargo, es necesario. Los desaciertos, las meteduras de patas, las caídas, es lo que precisamente templarán y llenarán de sabiduría a nuestra alma, a nuestro espíritu, que tampoco se encontrará sola en esos descensos, como vamos a ver, sino que contará con todo un séquito de ángeles, custodios, que yo los llamo también familiares, amigos, son esos guías, compañeros de viaje, que harán de maestros, guías incondicionales que nos vamos a topar en nuestro camino. Debemos superar así, por tanto, esas filosofías de triunfo, esas inmediateces de éxito que queremos ya tenerlo todo de una vez garantizado. Y la experiencia ha sido que esta filosofía, esta antropología de vida es nefasta. Por eso vemos a muchos famosos que luego de triunfar han tenido mucho dinero, caen en esos agujeros negros muy precipitados, obsesionados con todo tipo de adicciones, caprichos que les traen, por cierto, consecuencias de un deterioro moral, psicológico, depresiones, hasta llegar al suicidio. Pero la cima de la montaña es lo de menos, queridos amigos. Las metas para mí son ilusorias, porque siempre habrá una meta. Entonces, como ya le decía en el vídeo anterior, lo importante es disfrutar a plenitud el camino durante la marcha, saber discernir qué es lo que nos está pasando, para qué nos está ocurriendo esto, porque cada acontecimiento, cada persona, por detrás hay una pedagogía. Las metas aquí son ilusorias y si no has entendido aún que todo esto no es más que una trama, que un teatro, inducido también por fuerzas que no vemos, fuerzas oscuras, también seducidos por nuestro ego, que es, en definitiva, el que te ha creído los entramados de esta ilusión, por tanto, no te has encontrado contigo mismo. Entonces, el viaje va a ser un poco más tenebroso. Iluminarse es cuando se puede entender estas cosas. Entonces descubres que tienes un tesoro en tus manos. Y entonces ya no te convertirás en ese narcisista que dice que todo ha sido gracias a mí. El narcisismo justamente pues estriba en eso, es una idolatría hacia la persona. Por eso el sentido de la vida se encuentra en el camino y no en la meta. Es solo en el fracaso se aprende a amar con humildad y con sabiduría. Entonces nos vamos a encontrar también esos llamados enemigos en la adversidad, en la frustración, que juegan y van a jugar un papel muy importante, que son como la criba, que están para que salga a relucir ese oro que tenemos dentro. Pues si no hay contradicción, si no tenemos contrarios, si no tenemos rivales, si no tenemos enemigos, pues no hay contraste. Además, todo sería, para mi entender, muy aburrido, porque no hay amanecer sin ocaso, no hay nubarrones ni nubes blancas sin lo profundo de un cielo azul. Esa tersura del cielo azul es lo que realiza el contraste para que se vean las nubes. El contraste que existe en la naturaleza, pues no es una divergencia como tal. Cada objeto, cada planta, cada árbol va a reforzar ese entorno. En el oasis, por ejemplo, se bendice tras la escasez de agua. Cuando se llega a ese sitio, a ese paraje, tú das gracias porque has atravesado el desierto, ya que solo se agradece si antes has pasado por ese desierto. Mientras no te has dado cuenta, te das cuenta cuando has sentido la necesidad del agua y lo importante que es el agua. Entonces bendices cuando llegas a ese vergel, a esos pastos abundantes. Por eso aquí lo importante, como ya decía, es disfrutar en ese camino. Por eso no hay que desesperar, porque el barro cubra al oro y esté muy enterrado bajo tierra. Y las espigas de trigo
parecen que son ahogadas por la cizaña, por la mara de hierba. No hay que desesperar, porque lo que tiene consistencia es la energía pura que está en tu interior, la cual no fenece nunca. Ese espíritu de vida y de amor que mora en ti es lo que siempre va a emerger. Y esto es lo que nos atenaza el olvido. Siempre hablamos de los enemigos internos, pues aquí le tengo uno, el olvido. Olvidamos quién somos, olvidamos el sentido por el cual estamos aquí, olvidamos eso que llevamos dentro, que ya he hablado, lo cual es un gran peligro. ¿Y a qué nos invita? Nos invita a recordar, nos invita a retornar y a proseguir en el camino que hemos escogido, que hemos elegido para ir hacia la casa del Padre. Nos invita a que redescubramos nuestro camino. Hemos decidido transitarla, pero como ya decía al principio, no la vamos a hacer solos. Contamos con un ejército, contamos con muchas cosas, con muchas personas, con muchos bienes también materiales, espirituales, que nos están acompañando en este camino, que se llama Dios, que se llama trascendencia, que se llama llegar a eso infinito que somos. También quería concluir otra recomendación, y es el sentido también que le han dado algunos del tema de perseverar en algo. Y esto es muy interesante, porque a veces nos invitan a perseverar. Tú persevera. Pues igual no, hijo, igual no tienes que perseverar en eso en lo que estás. Sencillamente que hay signos, hay cosas, hay manifestaciones, hay acontecimientos que se van dando, que te van diciendo si esa es la lucha por la que tienes que ir, si esa es la persona por la que tienes que luchar, si esa es la empresa por la que tienes que trabajar, si ese es el lugar donde tienes que perseverar. Pero estos son signos muy sutiles que se nos van dando en el camino, pero para eso hace falta tener discernimiento, hace falta tener una intuición refinada para darnos cuenta si esa es la brecha, si ese es el camino por donde tenemos que circular. Y algunos, de manera insistente y persistente, creyendo que están practicando una virtud al ser perseverantes, pues lo que están haciendo no es más que metiéndose en auténticos callejones sin salidas, cuando en realidad lo que habría es que cortar y pasar a otra cosa. Así que espero que hayan disfrutado de este vídeo y, como siempre, aquellos que no se han suscrito que lo hagan, y también compartir este vídeo si les ha ayudado. Muchas gracias y la paz a todos.